todo en cuanto Él nos permite, debemos agradecer y podemos estar agradecidos con el corazón, porque así es también como Dios entrena nuestras vidas y entrena nuestro corazón para cualquier situación o para cualquier dificultad. Como decía esta mañana el siervo, ¿no? Un cristiano, uno que recibió la salvación debe estar preparado. ¿Cómo? Primero, tiene que estar preparado para predicar, ¿no? Muy bien. Debemos predicar en cualquier lugar donde vayamos, ¿no? Luego también para viajar, ¿no? A donde Dios nos mande, a donde Dios nos permita. Predicando el Evangelio, viajando, yendo, ¿no? A cualquier lugar, hasta incluso cerca de nuestra casa, donde los vecinos. A veces es un viaje muy largo del corazón. Y por último, ¿no? Preparados para morir. Realmente, sirviendo al Evangelio, podemos descansar tranquilos, sabiendo que Jesucristo ha usado nuestras vidas para llevar su Evangelio de salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 157. Himno 157, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrá ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Tú estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Buenas tardes, hermanos. Sí, hoy también tenemos culto, ¿no? Esta tarde.
Entonces vamos a orar antes de comenzar. Dios Padre, te damos gracias porque creemos de que tú trabajas en vez de nosotros, Señor. Señor, bendice al pastor Andrés, también a los pastores que están en diferentes países, Señor. También deseamos que usted cada momento pueda guiar a los hermanos y hermanas, Señor. La verdad que nosotros no somos nada, tampoco hemos hecho algo para poder obtener la vida eterna. Somos benditos porque usted nos ha dado esta gracia para poder adorar y glorificar su nombre, Señor. Te agradecemos por todo y creemos de que tú nos utilizarás como su instrumento en cada momento, Señor. También deseamos que el año 2025 tenemos una actividad muy grande. Señor, que usted nos pueda guiar según la voluntad de usted. También muchas almas puedan recibir la salvación, así para poder continuamente anunciar el Evangelio, Señor. La palabra de usted ha dicho de que podamos anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, Señor. Muchas gracias por esta hora que nos permite, Señor, darle también su palabra al predicador que va a compartir la palabra en esta hora, Señor. Gracias te damos por todo. Dejamos todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Chicas, creo que Dios nos da una gracia, o sea, esta gracia, ¿no?, para poder adorar y glorificar el nombre de Él, ¿no? Y así cada domingo estamos reunidos, ¿no?, para que Dios sea exaltado y para que Dios continuamente también en nuestro corazón se pueda llenar. Entonces es tiempo de testimonio. Entonces ahora vamos a invitar a la hermana Silvia Tancara, quien nos pueda compartir su testimonio. Así vamos a continuar cada momento. Sí, buenas tardes, evangelista, hermanos, hermanas. Bueno, mi nombre es Silvia Tancara. Bueno, no pensaba salir a testificar, pero Dios me da, ¿no?, me pone este tiempo. Últimamente con misionera y algunas hermanas estamos siendo entrenadas, ¿no? Y realmente yo me quedo muy sorprendida. Veo mi vida como una película hacia atrás. Entonces yo me pongo a analizar que desde niña me ponía ciertas metas, ¿no? Y recordando de mi niñez, una de mis metas era que mis papás no se separen. Entonces en mi pensamiento de niña, a mis 10 años incluso yo pensaba matarme delante de mis papás. ¿Por qué? Porque ellos siempre se separaban, ¿no? Volvían, se separaban, volvían y se separaban, y a mí me dolía mucho. Y luego seguí creciendo y me di cuenta que ellos jamás iban a poder vivir juntos. Es más, alguna vez me preguntaba del por qué habían tenido tantos hijos si no se querían. Luego pasaba el tiempo. En mi adolescencia mi meta también era salir bachiller. Mi papá tenía el pensamiento de que no pensaba hacernos estudiar, ¿no? Su pensamiento antiguo, pero mi meta era salir bachiller. Y evidentemente no salí en colegio, salí en SEMA. Luego de eso no tenía metas, pero se presentó la oportunidad de poder estudiar en la universidad. Avancé. Ahí mi meta era salir profesional. Estaba saliendo profesional y me venía, ¿no?, ya yo profesional, ya grande. Mi papá ya había aceptado que yo ya había crecido, que iba a ser profesional, y mi pensamiento humano, ahora la siguiente meta es ser mamá, ¿no? Y yo me había lanzado a ser mamá sola. En mi pensamiento decía, ¿por qué no? Tantas mujeres
que siempre, ¿no? Pero mientras pasaba el tiempo, mi corazón estaba muy pesado. Yo me sentaba, ¿no? Me acuerdo en la pandemia, un domingo en la tarde, decía: Señor, tengo trabajo, estoy sana, me has dado todo. Porque había como una revolución en mí. No sabía si estar conforme o buscar más. Yo decía: ¿qué más? Ahora me corresponde criar a mi hijo. Pero no era suficiente y había algo que realmente me atormentaba demasiado. Y pedía perdón. Le decía: Señor, yo he cometido este pecado. Pero me sentía muy, muy turbada realmente. Sufría demasiado. Y pasando la cuarentena, yo tengo familiares que van a la iglesia, a Pentecostés. Volvimos a tener contacto porque uno de mis familiares cuñados había fallecido con COVID. Entonces, por los problemas y trámites, tuvimos nuevamente contacto. Y una familiar me dice: Silvia, ya has vivido, ya has bailado, ya has tomado, ya es suficiente, ahora tienes que servir a Dios. Y en mí era: ir a la iglesia significa que yo tengo que portarme bien, que yo no tengo que tomar, que yo no tengo que actuar mal, que no tengo que mentir, no tengo que hacer esto. Y era un gran peso también, ¿no? Porque decía: si yo, ¿cómo voy a lograr eso? Pero me insistió. Entonces también se presentaron otras situaciones y accedí, ¿no? Accedí a ir a la iglesia y según mi intención, mi buena fe, yo quería agradar a Dios. El pastor, recuerdo, nos decía: tienen que venir temprano, tienen que ofrendar, diezmar, así. Y yo sinceramente, honestamente quería hacerlo. Porque ese vacío que tenía mi corazón, esa revolución que había dentro de mí, nada lo podía calmar. O sea, no había algo, ni tomar, ni una persona, o sea, no había forma. Yendo a la iglesia, yo tampoco podía y estaba sufriendo más. Recuerdo una colega me visitó y me dijo: ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Qué planes tienes? ¿No? Porque en la profesión siempre un escalón más, un escalón más. Yo había llegado al momento en que no me importaba nada. Estaba viviendo por vivir, trabajaba por trabajar, no le encontraba sentido a nada y sufría mucho. Había noches que ahora recuerdo, ¿no?, que dentro de mí gritaba, le decía: Señor, no puedo más. Había mucho peso encima de mí, no entendía el porqué. Pero ahora, conociendo el corazón de Dios, realmente estaba tan atrapada, ¿no?, por las cosas del mundo, por algo vano, por algo que no tenía valor. Y llegó el momento en que dije: yo no puedo con mi vida. Es más, no quiero, porque me duele, porque me pesa, porque me frustra. No quería. Y le dije, ¿no?, eso a mi colega: no sé qué voy a hacer. Yo entrego mi vida a Dios y Él verá, porque yo no puedo y mucho menos quiero, así. Y ella me miró así: sí, ¿no? Sí, puede ser, sí, creo que es el mejor camino, me dijo. Después de que se fue, ¿qué dije? Eso era, o sea, yo lo decía a mí misma, ¿no? ¿Y por qué hablé así? Ya, pero bueno, ya hablé. Como, no sé, va a pensar que estoy loca, yo también, ya, no hay problema. Y trataba de avanzar, ¿no? Y hasta que un buen día recibí la salvación, 20 de febrero del 2023, y empecé a conocer mi corazón. Es más, no empecé a conocer mi corazón, solamente vivía contenta. Decía: Señor, ya ha pagado por mis pecados, yo no tengo por qué más cargar. Él ya lo ha pagado. Y vivía feliz, ¿no? Vivo feliz. Pero todo este último tiempo también aún hay reacciones en mi carácter. Aún casi siempre sale mal de mí. Pero la palabra me ayuda tanto. Realmente puedo descansar en paz. Ahora en las noches
sueño que me atraso llegando a la iglesia y eso es lo que más me preocupa. Y vivo muy contenta. No sabía que existía esta vida. No, es algo increíble. Poder descansar en alguien que nunca te va a fallar, en alguien que siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Aunque nosotros nos alejemos, Él siempre va a estar ahí. Doy gracias a Dios por mi situación ahora, por todas las situaciones malas que se me presentan, y más que todo es porque pienso mal, ¿no? Pero doy gracias también a Dios por eso, porque cuando se presenta la situación solo tengo un solo camino: correr a Dios, correr a su palabra, correr a su prédica, correr a su siervo y decir: pasa esto. Y salir de ahí, salir de la iglesia, salir del culto, salir contenta, salir feliz. Esta mañana también evangelista me hacía con la palabra, no nos hacía entender en Efesios 1:7, tal vez podemos buscar. Dice, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Realmente en este momento vivo muy contenta, hermanos, hermanas. Doy gracias a Dios, solo puedo decir gracias, otra cosa no puedo hacer. Y ahora sí duermo bien, duermo 10, 11 o tal vez 9 de la noche. Duermo cansada por todas las actividades que hay, y solamente dando gracias a Dios. Ya no estoy como antes, desesperada, esperando que mi bebé duerma para poder llorar. Ahora no, ahora si derramo unas lágrimas es porque doy gracias a Dios. Eso les puedo expresar esta tarde. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Así Dios está trabajando para cada uno de nosotros, ¿no? Porque Él mismo está preparando todo y Él mismo quiere guiar muy bien según su voluntad. Entonces ahora vamos a invitar Coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar Gloria del Cielo. Es un coro que cada domingo está presentando para que nosotros también podamos escuchar y así también después escuchamos la palabra de Dios. Sí, vamos a invitar al coro para que tal vez entre ustedes también los que quieren participar también pueden participar libremente. Así, entonces todo puede cantar así, sería mucho mejor. Sí, así vamos a recibir con un fuerte aplauso a Coro Nueva Esperanza. Gloria del cielo.
Sí, muchas gracias. Así que durante toda la semana, ¿no? Tenemos los días martes, es reunión de casados y casadas. Miércoles también hay servicio de oración y domingo. Jueves es reunión de guías. Y también los viernes es reunión zonal, ¿no? Cada momento así Dios está trabajando, ¿no? Para que podamos reunir y así poder ver continuamente el trabajo de Dios. Entonces vamos a ver el video que la Iglesia de Corea ha comprado, ¿no? A la universidad. Sí, vamos a ver el video, hermanos. Más tarde también hay partido, entonces nuevamente vamos a ir a jugar. Sí, sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Sí, no es necesario aplaudir a Rubén. Sí. Esta tarde también vamos a compartir. Una vez más vamos a compartir. Busquemos el libro de
San Mateo. San Mateo capítulo 3. San Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta versículo 17. Escuchando testimonios de los hermanos, las hermanas, como misma experiencia, el gozo y las preguntas que surge también cuando yo recibí la salvación, pude experimentar. Una de esas preguntas también era: nunca pensé que yo un día sería salvo. Nunca había pensado que un día yo estaría conociendo la verdad. Me acuerdo, bien vanaglorioso era cuando era niño. Y siempre como me parece que quería marcar diferencia con respecto a mis hermanos menores, mis hermanos, mis hermanas. Entonces yo decía: yo soy diferente, decía a mi madre. Yo soy diferente, mamá. ¿En qué soy diferente? Pero esa palabra salía: yo soy diferente. Y luego la pregunta que surgía: ¿será que un día yo voy a entrar al cielo? ¿Será que un día voy a conocer la verdad? ¿Será que voy a encontrar la verdad? No sé por qué esas preguntas surgían. En la Biblia habla acerca de la verdad y la mentira. Dos cosas nomás hay: la verdad y la mentira. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que nuestros pecados fueron perdonados. Que Jesucristo con su sangre había limpiado totalmente nuestros pecados, dejándonos justos. Eso es la verdad. Todo contrario a eso es mentira. Mentira es. También yo voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra, pero no tengo la salvación. Entonces, esa vida de ir a la iglesia siendo pecador, o sea, no conociendo la verdad, eso también es mentira. Así, tan gozoso era ese día. Dios nos permitió un nuevo camino, un nuevo mundo, una nueva vida. Muchos no conocen. Existe esa nueva vida. Esa es la vida que estamos llevando. Una congregación debe estar conformado por los salvos. Y si algún invitado llega, ya él también tiene que recibir la salvación y debe estar conformado por
los justos. Esa iglesia es agradable y según la voluntad de Dios. Y Dios también se satisface donde están reunidos, no importa dos, dice, dos justos, pero tiene que ser justo. No importa. ¿Por qué mi iglesia tan poquito? Señor, Dios, ¿qué dice? No importa, yo estoy satisfecho. Yo estoy donde están reunidos dos justos. Amén. Aquí cuántos justos sabemos esta tarde, y más de dos justos. Entonces Dios está más feliz. Ahí estoy, dice Dios. Hasta eso no sabía. Yo pensé que Dios está en todos los lugares. Sí, pero exactamente está así como el corazón, ¿no? El corazón de hermana está sobre su hijo. Mi hijo, ¿dónde está? Mi hijo, ¿dónde está? Mi hijo, ¿qué está haciendo? Ahora, mi hijo, ¿qué estará haciendo? El corazón de una madre así está siempre, aunque está en otro lado, pero su corazón está sobre su hijo. Dios también así está sobre nosotros. Amén. Y hay dos cosas que quiero compartir esta tarde. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios y qué es lo que le agrada a Dios? Y yo estoy conforme a lo que le agrada a Dios o estoy fuera de lo que le agrada a Dios. ¿Y a qué es lo que le agrada a Dios? Hermana, vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Pero sin fe es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. ¿Amén o no amén? Pero sin fe es posible. Imposible. Posible, así estaba yo leyendo. ¿Posible? Qué raro. Se torció mi versículo. ¿Qué pasó? Es imposible, imposible. No puedes agradar. Si no tienes fe, ni sueñes agradar a Dios. Pero si, aunque no tenga fe, pero si doy mi casa, aunque des 10 casas, no tiene fe, no puedes agradar. Pero si doy todo lo que tengo, imposible, imposible. Entonces lo contrario, ¿qué sería? Aunque no doy nada, pero tengo fe, entonces puedo agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es, aquí está, aquí habla de la fe. Versículo 4, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Y a quién tenía la fe? Entre Caín y Abel, ¿quién tenía la fe? Abel. Entonces Caín no tiene la fe. ¿Por qué agradó a Abel? Por la fe, dice. Si no hubiera tenido la fe, por más excelente cordero que llevara delante de Dios, no puede agradar. Significa que ¿qué es lo que Dios primero ha visto en el corazón de Abel? La fe. La fe. Ha visto la sangre de Jesucristo en el corazón de Abel. Eso es la fe. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la fe. Entonces Abel ha creído, Jesucristo es mi Señor
y Salvador. Caín le pregunta, ¿y dónde está ese Jesucristo? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Dónde existe? Aunque no nació humanamente, físicamente, pero de acá a años, así va a salir Jesucristo. Él perdonó mis pecados. Antes que muera físicamente Jesús, Abel ya tenía esa fe, esa creencia. Entonces Dios, mirando en el corazón de Abel y Caín, esa fe le agradó a Dios, entonces le aceptó el cordero, que es símbolo de Jesucristo. Amén. Sin fe no puede agradar a Dios. Fe es importante. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, 4, 3. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ya aquí sale acerca de dos personajes, dos hombres. Uno tiene la fe, otro no tiene la fe. Dos hombres conviven, dos hombres caminan, Caín y Abel. Entre ambos pueden entenderse, no se pueden comprender. Caín piensa que él tiene lo mejor. Caín está pensando que él está haciendo lo mejor. ¿Por qué? Caín era el más fuerte. Caín, su profesión era labrador de la tierra. Producía mucho fruto de la tierra. Pero Abel, ¿quién era Abel? Su profesión, ¿qué era de Abel? Pastor de ovejas es. Abel, su significado de Abel es como aliento, algo que apareció y desapareció. Eso significa Abel. Caín significa wow, por la voluntad de Dios, un varón. Significa algo fuerte, hombre fuerte. Pero Abel apareció, desapareció, como aliento. Entonces entre ellos dos ya, desde que nacieron ya hay diferencia ya. Entonces, ¿con quién estaría contento ya? Si pensamos en condición física de ambos, sus padres, ¿con quién estarían contentos? Con Caín, fuerte, está creciendo fuerte. Y Abel, medio enfermizo, medio tímido. No hay, ay, mi hijito sobrevivirá. Pero cuando mira a Caín, wow, ¿cómo está creciendo? ¿Con quién estaría satisfecho, contento? Eva, Caín. Entonces eso también percibe Caín. A mí, ¿cómo me consideran? Valioso, fuerte. Abel también siente cómo piensan su madre. Se siente el mundo del corazón. Ay, mi madre, yo soy una decepción de mi madre. Ay, no tienen esperanza conmigo. Caín empezó a crecer, empezó a labrar la tierra, produjo mucho fruto de la tierra. Abel también fue creciendo, pero como un inútil. Pasando el tiempo, un día tienen que presentarse delante de Dios. Tienen que llevar ofrenda. Entonces, con tiempo están preparando. Caín, ¿qué preparó?
movió la tierra, deshiervó todo de un lugar, en una tierra muy, muy fértil, así, produciendo mucho fruto de la tierra, cosechando lo mejor. Así preparó. En una canasta preparó. Bien seleccionado, ¿no? Los frutos, los mejores. Y Abel, ¿qué prepara Abel? Abel no tiene nada. No tiene nada que llevar. Pero Abel tiene una cosa, la fe. Tiene la fe. ¿Y cómo obtuvo la fe? Yo creo que por medio de sus padres. Adán y Eva también recibieron la salvación. Pienso que sus padres le compartieron el evangelio. Pienso que sus padres le indicaron las salvaciones por la fe. Entonces, Abel, escuchando eso, recibiendo la salvación, ya tiene la fe. Por eso su padre también sabe que si lleva este cordero, no por ese cordero, sino ese cordero es sombra de Jesucristo, del Cordero de Dios. Por eso a Dios le agrada la fe. No confía en ese cordero. Dios lo que quiere mirar es la fe en tu corazón. Ah, sí, papá, mamá. Bueno, entonces yo llevo el cordero. Finalmente se acercaron delante de Dios y presentaron. ¿Quién estaba seguro de que iba a ser aceptado? Caín estaba seguro. ¿Por qué? Todo lo mejor preparó. En algunas películas, si han visto, Caín se arrepiente y cambia. No voy a llevar lo mejor para mí. Y los dañados lo pone y así lleva. Y muchos han interpretado eso diciendo que Caín llevó algo ya que no sirve, por eso Dios le rechazó. Pero ¿cómo podemos saber si llevó algo dañado o algo mejor? Por su enojo. Él preparó con toda seguridad, confiado en sí mismo, sí o sí, yo hoy voy a lograr que Dios me acepte. ¿Por qué? Lo mejor estoy llevando. Pero de repente te lo desechan eso, entonces ¿cómo se queda tu semblante? Enojado. ¿Por qué se enojó Caín? No llevó lo peor, llevó lo mejor. Y nosotros a veces también nos equivocamos delante de Dios. Caín pensaba que puede agradar a Dios. Caín pensaba que está haciendo bien, está correcto. Caín piensa que puede agradar a Dios mucho mejor que Abel. A veces surge ese corazón. Yo puedo servir mejor que esta hermana. Entre hermanas también se comparan, entre hermanos también. Ay, si me diera a mí, yo también puedo, mejor. Pero de repente Dios le hace fallar, le hace equivocar. ¿Cómo se siente luego? Quebrantado, avergonzado. Dios avergüenza al que confía en sí mismo. Dios avergüenza al que no tiene la fe. Ese hombre era Caín. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y ahora Caín fue rechazado, ¿no? Fue rechazado. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba pensando antes de ser rechazado? Ya lo tengo ganado a esto, a Abel. De repente Dios, no me agrada nada tuyo, no me agrada tu ofrenda. De repente su semblante se cambió.
tanto esmero, con tanto sacrificio yo logré llevar fruto de la tierra. Con tanto sacrificio, cuidando, hasta pasando hambre también, pasando frío en las noches, cuidando de los animales salvajes, de día también cuidando mis chacras, mis sembradíos, y luego finalmente cosechando, preparo para Dios, y luego soy avergonzado, soy rechazado. ¿Ustedes alguna vez pensaron que usted estaría gritando a Dios? ¿Alguna vez pensaste que te estarías quejando contra Dios? ¿Alguna vez, hermana, pensaste que estarías insultando la iglesia, al siervo, a Dios? Estarías insultando, hasta maldiciendo. ¿Pensaron? No, eso no va a suceder, ¿verdad? ¿O va a suceder? Ya, los que tienen así crecido la vida de creencia saben, va a suceder eso. Pero algunos piensan, no, eso yo nunca, ni una mala palabra voy a hablar contra Dios, no. Así que bien, hermana, internamente aún no te conoces. Caín nunca pensó que un día estaría enfrentando a Dios. Dios, ¿cómo puede rechazar mi ofrenda? Nunca pensó, pero salió. ¿Por qué Dios así le enfrentó a Caín? Porque su corazón no está preparado, no tiene la fe. Dios quiere que bote lo suyo propio. Caín, yo quiero aceptar tu ofrenda también, pero con ese corazón, Caín, yo quiero trabajar contigo, yo quiero bendecirte, pero con ese corazón, no. Mi bendición, mi amor, mi gracia no puede llegar a ese corazón. ¿Por qué? Finalmente la gloria, el agradecimiento no va a ser a Dios, sino a ti mismo va a ser. Por eso yo no puedo aceptarte, Caín, lo siento. Yo sé que te has esmerado, yo sé que has trabajado, yo sé que has sacrificado, yo sé, pero una cosa muy importante, tu corazón es problema, Caín. Caín no sabe eso, no puede entender. Dos cosas puede hacer, ¿no? Dos reacciones tiene que haber. Humillar. ¿Por qué Dios no me aceptó? Sobre ahí, Abel le dice, pensaste que me ibas a superar, te creías. Sí, Abel, sí, soy un tonto. Dios me rechazó. Eso es una reacción que tendría que haber tenido Caín. Pero ¿cómo reaccionó? Contra todo el mundo. Más contra su hermanito, porque es más débil. Contra su padre, su madre también quiere enojarse, pero se abstiene, se contiene. Ya contra su hermanito, ya Dios le habla y contra Dios ya se declara. Dios, estoy enojado, no quiero saber nada. Así está hablando. ¿No le es familiar esa reacción? Muchas veces yo también así me levanté. Dios. Pero Dios tranquilo, ¿a Dios qué le podemos hacer? Nada. Por eso Dios, Caín. Vamos a leer versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado?
¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo que se burla Dios, no? Ahora, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te molestó? ¿Por qué te enojas? Ya. O tal vez Dios así habló. Caín, ¿por qué te enojas? ¿Quién te hizo algo? Tú, pues, Señor, no aceptaste mi ofrenda y todavía me preguntas. Terrible es el corazón del hombre. Está enfrentando a Dios. Dios, yo serví, yo trabajé. ¿Ese corazón de quién es? Corazón del hijo mayor. Corazón de Caín. Por eso, la vida de creencia, hermanos, no tiene que ser a cambio de algo. Porque la salvación es todo para nosotros. Pero si a cambio de algo usted quiere servir en la cocina, acá Dios me va a bendecir. A cambio de alguna bendición, usted quiere venir a la iglesia. No, vamos a terminar igual que Caín, igual que el hijo mayor. No quiere nada de nosotros Dios, sino solamente todo lo que hago es por Dios. Así es. Ahora seminario bíblico hay, seminario bíblico por zonas. Entonces también se levanta un corazón, no, yo voy a preparar mejor. Entonces vienen muchos miembros, pero en aquel guía apenas unos 2, 3 almas nomás. Entonces, ¿cómo ya le considera? Yo soy mejor que él. Dios va a doblegar. No me gusta esa reacción. No me agrada esa gloria que tú mismo y a ti mismo. No fue por ti, fue por mí. Caín, ¿por qué te enojas? ¿Cómo está respondiendo Caín? Versículo 7. Si bien hicieres, sigue hablando Dios, si bien hicieres, ¿qué quiere decir? No has hecho nada bien. Pero Caín, ¿cómo pensaba? Yo hice bien. Pero Dios le dice, si hicieres bien, si hubieras hecho bien, así como tú pensaste, si hubieras hecho algo que me agrada, yo te hubiera aceptado, hubiera sido enaltecido, exaltado. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, tu camino no es correcto. ¿Por qué confiaste en ti? Si así como dices que has hecho bien, yo hubiera visto y hubiera coincidido, yo también dije, Caín, excelente. Pero cuando yo vi tu ofrenda, no me agrada, no me agrada. Cuando miro tu corazón, no veo la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente presentándose con mi sabiduría, con mi talento, con mi obra, con mi capacidad. Pero no hay fe. No me agrada ese corazón. Si hubieras hecho bien, yo te hubiera exaltado. Si hubieras hecho bien, yo te hubiera dado mi gracia. Pero tú hiciste el mal. ¿Y qué es el mal? Estabas lejos de mí. ¿Qué es el mal? Vamos a buscar el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo.
2 males. Y estos males son lo que Dios considera lo malo, que nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuál es ese mal que estoy haciendo. 2 males. No me gusta eso. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Primer mal, ¿qué es? Dejaron a Dios, dejaste a Dios, me dejaste a mí. Mi pueblo 2 pecados graves cometió. ¿Cuáles, Señor? ¿Murmuraron? No, me dejaron a mí. Mi pueblo 2 males ha hecho. ¿Cuál, Señor? ¿Mataron? No, me dejaron a mí. Mi pueblo 2 pecados cometió, pecados graves. ¿Qué? ¿Cometieron adulterio? No, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Y luego se establecieron a sí mismo. Yo estoy bien, Dios me va a reconocer, Dios está satisfecho. Él nomás se califica, nadie le aprueba, Él nomás. Eso es como una cisterna rota. Entra el agua, nunca puede llenarse, nunca puede sostenerse. Así se convierte ese corazón. Cuando la gloria, cuando nuestra obra se establece, ni una palabra entra, no puede llenar ya la palabra. La palabra entra y sale, entra, sale, entra, sale. O recibe, pero no es para mí, es para ella. Así. Recibe, no es para mí, es para él. Cisterna rota. Cuando nuestra obra ya está establecido, la palabra no puede entrar. 2 males ha hecho. Y piensa que está bien mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, ni se dan cuenta. Segundo, piensan que están bien. Están equivocados. Caín, si tú hubieras hecho bien, yo te hubiera exaltado. Dios también, ¿no?, nos enseña a nosotros vaciarnos. Nos enseña a dejar. Muchos hermanos, hermanas, muchas cosas hicieron para Dios. Pero ¿qué hay que hacer con eso? Eso no fue por mí, es por Dios. Yo no hice nada. Pero así nomás no sale. Yo no hice nada. No sale así. No hiciste tú nada. Así alguien tiene que decirte. No, pero yo compré, pastor. No hiciste tú nada. Tú lo único que hiciste es perjudicar a la iglesia. Tú lo único que hiciste es molestar. Con enojo. Tiene que ser movido el corazón para vaciar eso. Pero ahí, así hablando nomás, reconociendo, Señor, yo en la iglesia me enseñaron que hay que reconocer que yo no hice nada, eso haré. No sale así. Así sale. Tú no hiciste nada, tú perjudicaste nada más, tú molestaste nomás, tú eres estorbo, tú vergüenza. Así, entonces, pero yo hice. No hiciste nada. Caín así tenía que votar. Y luego se iba a establecer la fe. Amén, hermanos. Sí, no siga el camino de Caín. Vamos a volver al libro que hemos leído, San Mateo, capítulo 3. Versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice aquí? Y hubo una voz. ¿Voz de quién es eso? Y hubo una voz de los cielos, voz de Dios, que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
totalmente Dios está anulando. Tú mismo, el hombre, no me puede agradar. Hay alguien que me agrada a mí. ¿Quién, Señor? Hay algo que me agrada. ¿Qué cosa, Señor? Nada tuyo. Solamente Jesucristo. Amén. Solamente Jesucristo me agrada. Caín, ¿tenías Jesucristo? No tienes a Jesucristo. Tu obra, por más buena, mejor que tu compañero, pero no está acompañado por la gracia de Dios, por Jesucristo, no me puede agradar. Ya vino una voz de los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y creer en Jesucristo, creer en la cruz, eso es la fe. Eso le agrada a Dios. Amén. ¿O no amén? ¿Tiene o no tiene la fe? Ya tenemos la fe. Simplemente es creer en la obra de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hoy, esta tarde también, así Dios nos permite, compartir la palabra. Y vamos a terminar hasta aquí. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Nada nuestro es de agrado a Dios, porque nosotros somos terrenales, carnales. ¿Cuándo nosotros podemos agradar a Dios? Siguiendo el camino de Abel. Abel agradó a Dios porque tenía la fe, tenía la palabra en su corazón. Pero Caín tenía lo suyo propio, confiaba mucho, comparaba mucho lo suyo propio, quería hacer prevalecer delante de Dios. Dios no puede ser engañado. Dios claramente ve, tiene o no tiene la fe, cree o no cree mi palabra. Padre, gracias te doy por medio de su palabra. Usted nos enseña, nos guía, y oramos también por tus siervos, por el matrimonio de Pastor Andrés. También mañana está viajando. Te bendiga su salud, su viaje. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos. La palabra pueda guardarnos, Señor. No hay otra. Nadie puede cuidar a nosotros. Dios sí. Jesucristo sí. Gracias, Padre. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. Hasta aquí terminamos. Gracias, terminamos.